leyendo la pregunta, dice, un líder de proyecto ágil se encuentra en un proceso de transformación organizacional en una compañía altamente funcional y tradicional. En la siguiente reunión tienes la oportunidad de exponer la importancia de los radiadores de información en un proyecto. Al respecto, la mejor justificación podrá ser, bueno, voy a preguntarle a Neila. Hola, Neila. Hola, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te fue con esta pregunta? Bueno, con esa pregunta me fue, creo que bien, porque la respuesta allí es la C. Em, bueno, no hice descarte, sino que simplemente seleccioné esa porque de acuerdo con el enfoque ágil, los radiadores de información son los que facilitan compartir ese progreso con los interesados del proyecto y facilita pues obviamente el involucramiento de los mismos. En cambio, en la B, por ejemplo, dice que esa información es altamente visible, pero se queda en que el equipo produzca los reportes de estado en tiempo real, o sea, no habla de involucrar a nadie más, sino solo el equipo, que era como la otra que de pronto podía pues hacer dudar. De acuerdo. Sí, no, y además, digamos, en esta respuesta B, bueno, la primera parte creo que sí es correcta, dice esta información es altamente visible, fomenta la transparencia para los compañeros que llegaron. Un radiador de información hace referencia a a un gráfico visual que permita mostrar cuál es el estado del proyecto. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un proyecto ágil, aquí aplicaría un tablero Kanban. Ese es un radiador de información, tablero Kanban, aquí con sus tres componentes, lo que tenemos que hacer, lo que está en progreso, lo que está finalizado. Aquí se puede visualizar el flujo de las historias de usuario que van pasando de componente en componente hasta que nosotros ya la tenemos prácticamente definida y cumple con unos criterios de aceptación que fueron también establecidos desde el principio del proyecto. Entonces, este radiador de información nos permite involucrar al equipo de acuerdo a las tareas que se están realizando. En un proyecto predictivo, ¿cuál sería el radiador de información? El cronograma. El cronograma. Bueno, el cronograma, de alguna La manera, curva S. Diagrama Gantt. hay otro por ahí. Burnout chart. No, ese es para proyectos ágiles. Hay uno que se establece dentro de la línea base del alcance. ¿Cómo se compone la línea base del alcance? Recordemos La que ET. exactamente. Tenemos la estructura desglosada de trabajo. La estructura desglosada de trabajo también es un radiador de información. De alguna manera, aquí nosotros podemos establecer cuáles son las fases que va a tener el proyecto, cuáles son esas etapas que nosotros vamos a desarrollar. Aquí, de alguna manera, se pueden desglosar algunas actividades generales que permitan acercar y aproximar a los interesados del proyecto dentro de las actividades. Entonces, esta herramienta que está definida dentro de la línea base del alcance es un radiador de información también. Para proyectos ágiles tenemos el tablero Kanban, también tenemos el board down, que ese es el gráfico de los quemados, y tenemos el board up, que pues también nos muestra a nosotros el trabajo que se está realizando. En este primero, pues aquí podemos observar cuántas iteraciones nos haría falta a nosotros para finalizar el proyecto. Entonces, tengan muy presente estos elementos como radiadores de información para el examen, por favor. Dice, esta es una herramienta, la respuesta A, esta es una herramienta diseñada por el equipo y para el equipo. Pues eso es cierto, pero finalmente no es una respuesta que nos acerque a nosotros a la definición o a la justificación. ¿Cuál sería la mejor justificación que le podríamos dar a esta pregunta? La respuesta B estaba correcta hasta el principio, hasta que ya menciona que
el equipo produce los reportes de estado en tiempo real. Digamos que aquí con los reportes de estado hace referencia a un proyecto con enfoque predictivo. Y aquí nos están hablando de un proyecto ágil. Eso es importante que lo tengan en cuenta en el desarrollo en el contexto de las preguntas. Entonces, por eso no aplicaría en este caso un radiador de información como la estructura desglosada de trabajo. Esa información es visible, ¿sí? Transparente y fomenta el involucramiento de los interesados. Esta definición es una de las más importantes para tener en cuenta dentro de los radiadores de la información. Radiar información altamente visible le permite al sponsor comprender el SPI y el CPI del proyecto. Bueno, finalmente creo que para esto sí se requiere más el valor ganado, para entender cuáles son esos indicadores de eficiencia que está generando el proyecto. ¿Alguna inquietud hasta acá? Por eso la respuesta correcta es la